¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí una vez más. Y bueno, en la Argentina, como diría el contrabandista grabado, ladrón, delincuente, estafador, pasaron cosas. Y esas cosas que pasaron nos permiten hoy ya, finalmente, corte de luz por medio, decir que la contienda electoral por los cargos legislativos provinciales está en camino y la mesa está servida. Ahora bien, es interesante ver cómo ha fracasado una vez más la política en general. Vamos a hablar en particular, por supuesto, de lo que ha sido el cierre del Frente Fuerza Patria, que por supuesto no representa el espíritu de la militancia peronista, ni lleva los colores, ni la fuerza de Perón, ni la patria de Evita. Es un frente raro y que ha forzado un rejunte que no hace a la unidad. Si no hubiera sido por los esfuerzos del tan criticado Sergio Massa, hoy habría 32 listas, no una o dos. Y claro, hasta altas horas de la noche del día del cierre, que no cerró porque se cortó la luz, porque no llegaban, porque no se ponían de acuerdo, porque todo era una mierda, Sergio Massa se sentó con Axel Kicillof y finalmente, lo que tantas veces dijimos, los dos tipos que tienen el empoderamiento electoral de la última elección terminaron encontrando un destino de solución a un caótico cierre que lo que dejó son mucho más heridos que lo que vale la batalla. El gobernador hizo un negocio cuantitativo. Poroteó y sumó legisladores que no tenía y se dio por satisfecho con el objetivo de haber establecido una fuerza política en la provincia de Buenos Aires, que se la tengan que respetar, haber fijado las condiciones electorales con el desdoblamiento y haber sumado legisladores que no les eran propios y que a partir de ahora suma su propia fuerza. Sin embargo, el riesgo de Axel no es menor y seguramente tendremos que ir a votar todos temprano a la mañana para garantizar un triunfo en la provincia de Buenos Aires sobre el gobierno genocida y criminal que tenemos a nivel nacional, porque la realidad es que este cierre ha sido tan espantoso a los ojos de la sociedad y de los compatriotas de la provincia de Buenos Aires que lo único que creció en las últimas 72 horas es el ausentismo electoral. El 7 de septiembre vamos a tener un escenario dantesco de ausentismo, porque volvieron a defraudar a la sociedad con cuestiones personales, egoísmo, rosca, reuniones a escondidas, cuevas, y todo eso aleja a la ciudadanía del concepto de participación, porque claramente el compañero de la provincia de Buenos Aires, al cual nadie le pregunta si está de acuerdo con las listas que se armaron, ni les permiten competir para que los afiliados elijan la conducción partidaria y los representantes a los cargos públicos, después los llaman con la boleta cerrada, con los parientes, las putas, los amantes, y le dicen, esta es la boleta que hay que votar para que no gane Milei. Y la sociedad te dice, anda la concha de tu madre, y el 50% no va a votar. El mecanismo de apuro que se utilizó para este cierre, que solo benefició la rosca en contra de la participación, claramente desilusiona, enfría, aleja, decepciona a cualquiera que esperaba una apertura participativa. Ya hace un mes y moneditas, contado en horas y segundos, que Cristina está presa. Y entonces este es un cierre donde, por supuesto, Cristina estuvo al teléfono, llamaba, la llamaban, alguna videollamada. Pero el cierre, claramente, ahora se transformó en una boleta que en muchos casos de las 8 secciones hay que taparse la nariz por el olor a mierda y votarla igual para bancar al gobernador, para bancar a alguien que no puede ser Pato Rengo, que tiene que ganar la provincia, porque el peronismo no puede darse el lujo de regalarle un triunfo a este gobierno genocida. Tampoco es debido a muerte el resultado de una intermedia legislativa, porque queda claro que se pueden perder las intermedias legislativas y ganar las generales. Le pasó a Cristina perdiendo con Macri en el 2017 y ganando en el 2019. O sea que no es debido a muerte y tenemos todos considerada la posibilidad de que se puede perder también. Pero hay que trabajar para ganar. El problema es que el instrumento que han dado para ganar no conforma a nadie, salvo a los dirigentes. Este es el acuerdo de los dirigentes. No es la vocación popular del pueblo peronista. No participó, no opinó, nadie lo consultó, se cagaron en ellos. Nadie abrió participación. Queda claro que Axel Kicillof no podía convocar a internas, porque el PJ está en manos del pibe de la PlayStation. Y el PJ Nacional se lo choreó Cristina en el despacho de Servini de Cubería, prometiéndole que el hijo iba a ser juez con el senador que era su candidato a presidente, Guado de Pedro. Bueno, la realidad es que sin PJ Nacional y sin PJ de la provincia,
la democracia interna secuestrada y tirada en un calabozo, no hay posibilidad de que se arme otra cosa que no fuera este frente. Ahora, es interesante que ustedes analicen lo siguiente. El frente que se armó para esta elección, la Fuerza Patria, se salva de su explosión porque Sergio Massa, que es el presidente y referente del Frente Renovador, o sea, no pertenece al PJ, es el Frente Renovador, es un partido aparte, su partido, su fuerza política. El Frente Renovador salva la negociación con derecho al futuro de Kicillof. Y el PJ es el que pudre todo en manos de los secuestradores, que se robaron los sellos del PJ y los usan como arma para extorsionar y seguir haciendo componendas de listas únicas, estafando al pueblo peronista y al pueblo trabajador. Estas listas no contemplan en ningún lugar a los trabajadores argentinos, no hay una puta presencia sindical en ningún lado, con lo cual queda claro que a nadie le interesa la columna vertebral del movimiento peronista porque no hay, en esencia, componente peronista, y rosca. ¿Cómo le pago al intendente? Porque fíjense ustedes que los intendentes se han transformado en los dueños de los votos y las cajas territoriales, y entonces el sindicalismo y el gremialismo, que son en esencia nuestro motivo de existir, desaparecen del armado político con el PJ secuestrado, y el peronismo no está presente en las listas bonaerenses con presencia gremial y sindical, porque la burocracia está por encima de las luchas que son el objetivo de nuestra razón de existencia como movimiento. Entonces se elige al que te aporta más votos estructurales de un municipio, y un intendente es un burócrata, no es un luchador social. El intendente está para negociar obra pública para su municipio, conseguirte las luces LED, levantarte la basura, alumbrado, barrido y limpieza. Con lo cual, obviamente, los votos que pueda aportar un intendente son estructurales, no son ideológicos. No hay identidad ideológica. La base electoral de un intendente no es que sea peronista. Es cuánto pavimento tira, cuántas luces pone y si levanta bien la basura y si te atienden bien en el hospital. Punto. Entonces, en vez de tener un frente electoral con posición ideológica para enfrentar un gobierno ideológicamente genocida, no existe. Tenemos 8 elecciones en 8 distritos para los cargos legislativos provinciales municipalizados. Hemos municipalizado la elección en términos de una conflagración electoral en donde no se pone de manifiesto la potencia de la discusión ideológica, de volver a las ideologías y de militar nuestra esencia, de nuestro ser, que es la militancia gremial y sindical, obrera, cedida a la burocracia municipal. Y entonces aparecen intendentes en todas las listas, primos de los intendentes, tío de los intendentes, amante de los intendentes, chupapija de los intendentes. Es una elección donde las listas se armaron con las fuerzas territoriales de la administración. Son listas de burócratas, no de luchadores sociales. Claro, si lo pensamos desde ese lugar, si lo pensamos desde el lugar de la municipalización del armado político de la provincia de Buenos Aires, habría que haber dejado entonces de emitir videos nacionalizando la elección, porque vos no podés nacionalizar la elección con candidatos municipales. Es una incoherencia que se va a pagar caro a la hora de ir a votar, porque la estrategia es una o es otra. O municipalizás o nacionalizás. Entonces tenemos un frente, Fuerza Patria, que no lleva la foto de Perón, que no está Evita, que no está Rucci. Es un frente salvado por una fuerza política extraña al peronismo, que es el Frente Renovador, que nace como partido político y expresión electoral con el liderazgo de Sergio Massa, cuando Massa le pone freno a Cristina en la reelección eterna y la enfrenta y rompe y se va. O sea que el propio Massa
logró acumular poder y ser considerado en el armado político por la propia Cristina cuando la enfrentó, no cuando le proponía el debate interno. No se lo dio. Si no te gusta, te vas. Y se fue. Y con el tiempo volvió porque lo llamó Cristina. Sergio Massa, vivo, si lo hay, nunca se reincorporó al peronismo. Mantiene su identidad y su autonomía desde el Frente Renovador. Y menos mal que fue así, si no, no había Frente Fuerza Patria. Y Axel, que fue gobernador por el dedo de Cristina, fue diputado por el dedo de Cristina, fue ministro de Economía por el dedo de Cristina, un día creció y le dijo, mira, soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no soy un pendejo. Si querés, dale órdenes a Máximo. Estoy grande, quiero ser presidente, voy a jugar. Y entonces, ¿qué pasó? Máximo también dijo, tiene razón Massa, hay que tener una fuerza propia, porque acá no te dejan hablar, no te dejan pensar, no te dejan disentir, te quieren dar órdenes, te forrean. Y entonces el peronismo no logra la unidad, cada vez se fracciona más. Y todo por un simple capricho despótico y dictatorial de no querer dar internas a nadie y mantener secuestrado en el baúl de un falcón verde al peronismo, que es un movimiento sin partido, porque el partido que representaba al peronismo está secuestrado. Una vez más no hay elecciones internas, no hay partido, no hay debate, no hay contar votos, no hay elegir autoridades por elecciones, no hay elegir candidato por elecciones. Todo fue rosca, encierro, oficina, a espaldas de la gente. Le voy a pedir al director que me busque el discurso de Antonio Cafiero, por favor, si lo tiene a mano. Lo estoy llevando conmigo a cada charla en cada rincón de la provincia de Buenos Aires porque es una pieza única y tenemos que repetir el camino de Cafiero. Vamos a hacer todo lo necesario para que el peronismo reviva como fuerza electoral con los símbolos, con la identidad, con la razón filosófica del ser, peronistas, con orgullo y prepotencia de trabajo. Si hay algo que hay que superar es estos vergonzosos frentes vaciados de identidad, de contenido y de orgullo que solo persiguen la rosca y el poroteo. Porque aunque quieras sembrar posiciones ideológicas en este tipo de discusiones que se dan a oscuras, donde un montón de gente está esperando a ver si el dedo mágico de alguno de los que está en la reunión lo elige para participar, y seguramente me están viendo cientos de miles de militantes que se quedaron sin boleta, sin participación, sin candidatura, sin nada, despreciados absolutamente por la dirigencia que armó las boletas. Pero, obviamente, ahora van a especular con que nosotros vamos a ir a votar esas boletas para ganarle al gobierno nacional. Entonces te extorsionan. Primero te secuestran el partido. Después te impiden la opinión, la participación. Y por último te dicen, bueno, y ahora votanos a nosotros, que somos los que te secuestramos el partido, te forreamos, te ignoramos, te humillamos, te meamos, pero nos tenés que votar a nosotros o gana Milei. Producto de esto, el 50% de la población no está yendo a votar. Porque del otro lado, el oficialismo genocida también hizo lo mismo. No hubo internas de la Libertad Avanza con el PRO, no hubo una poronga. Existió la dictadura del dedo de la vendedora de tortas. Y entonces también armaron listas que no conforman a nadie y que lo único que ofrecen es la corrupción prostibular del poder. Pero claro, hay una diferencia. La oferta prostibular del poder siempre es tentadora porque ahí hay lo que busca la mugre dirigencial. Plata sucia, poder espurio, prostitución y todos los vicios que otorga la corrupción republicana. Del otro lado, el esquema de lucha está basado en la caja. Entonces dicen, ¿quién puede ser el candidato de? Y te aparece en el medio de las negociaciones, en el momento donde todo parece explotar, te aparece el pibe del yate, de la puta, del dinero sucio, el que firmaba resoluciones de manera digital desde la notebook en el yate en el Mediterráneo. El pibe que tiene las causas y que nadie entiende por qué no avanzan las causas contra Insaurralde. Y aparece Insaurralde asociado a Máximo, sentado en las reuniones, físicamente sentado en La Plata, hablando con los intendentes, negociando listas.
Tiene miedo de ser el próximo, dijo Cristina Fuencana, el próximo soy yo. Y entonces ayuda a tejer, porque básicamente es lo que hacía antes, juntarle la plata a Máximo y hacer la rosca de la provincia. Ahora, después de la imputación, de la corrupción, de las putas, del yate, el pibe se tuvo que guardar, pero reapareció en las sombras, en el baúl de un auto para llegar hasta La Plata y participar de esta rosca infame que dejó a toda la militancia peronista afuera, que dejó heridos por todos lados y que se salvó porque los únicos dos tipos empoderados electoralmente hace 1 año y medio, que son Massa con 11,5 millones de votos y Axel Kicillof con 5,4 millones de votos, se sentaron y trataron de salvar de un papelón irremediable a una fuerza política que dice ser la fuerza que representa el peronismo. Algunos me preguntaban por qué yo no fui cuando empezó la payasada que iba a terminar en este frente. Y obviamente este frente empezó cuando Cristina le impidió a Quintela ir a la interna. Porque Cristina quería secuestrar el PJ para usarlo en el momento en que se venía su detención. Arbitraria, injusta, delirante y absolutamente reñida con el derecho a la defensa. Cristina no debe estar un segundo más presa. Tema aparte. Pero desde lo político, lo único que hizo fue especular para chorearse el partido, para poder hacer crear el escenario de sus discursos predetención y postdetención y el circo y la movilización de los intendentes a las cuales les hacen poner la plata para finalmente cerrar esto que pasó. Primero le dijeron traidor a Axel, lo empujaron, le pegaron al auto cuando fue a Mateu a solidarizarse con Cristina, le gritaban traidor. Sergio Massa, obviamente, perdió por 2,6 porque el fuego amigo decidió que perdiera. Y acá tenemos el gobierno de los genocidas. Entonces queda claro al cierre de la provincia de Buenos Aires que el único mecanismo que puede ordenar realmente al movimiento nacionalista y peronista en la Argentina es un proceso electoral que fije los liderazgos en la urna, los votos. El otro día yo escuchaba a alguien que decía, a Pedro Rosenblatt, que estuvo con el Duca, y decía que, por ejemplo, expresiones como la mía necesitaban convalidarse electoralmente para tomar fuerza, y es cierto. El tema es que por primera vez se va a dar la posibilidad de participar de una elección con boleta única electoral en la cual voy a encabezar una lista de diputados nacionales confederados para patear las puertas del Congreso y patearle el culo y la cabeza a los traidores. Porque a eso vamos, a terminar con este gobierno por la vía del juicio político y a patearle la cabeza y el culo a todos los soretes traidores que tenemos ahí adentro. Pero claro, cuando él decía eso, atrás de esa expresión acertada, se esconde la imposibilidad de hacer política en el modelo republicano, donde si no tenés dinero sucio y robado, si no tenés un municipio de donde generar dinero oscuro para aportar a las campañas, no podés cruzar la línea electoral, porque el sistema te impide participar con transparencia. El sistema te exige fiscales, sanguchitos, corrupción, dinero sucio. Bueno, eso es Insaurralde, por ejemplo, y por eso estaba sentado con Máximo Kirchner. Entonces, cruzar la línea electoral para tener representación numérica implica justamente lo que hizo Sergio Massa, que era intendente, rompió, armó una fuerza política provincial, le impidió a Cristina la contra reelección y nació a la política al punto que desde ese municipio y con su propia impronta volvió a sentarse con Cristina, pero poniendo condiciones como jefe de su espacio. Bueno, eso es cierto. Lo que pasa es que algunos no tenemos vocación de intendente, tenemos vocación política. Y la vocación política va más allá de la vocación administrativa del alumbrado, barrio y limpieza. Porque cuando Massa pegó el salto de lo municipal a lo nacional fue donde apareció la figura de Sergio Massa, que terminó siendo candidato a presidente, ministro de Economía y presidente interino, salvando el papelón absoluto de la salida en helicóptero del gobierno de Fernández y Fernández. Pero claro, ¿cómo llegó Massa a intendente? Por adentro de los acuerdos
del propio PJ secuestrado, que nunca nos dio internas para discutir quiénes son los intendentes de cada municipio. O sea, el esquema está claro. Hay un esquema corporativo republicano corrupto y hay un esquema que queremos implantar en la Argentina de transversalidad y transparencia política confederal. Estamos en esto, en el rojo punzó o la estafa republicana con la bandera borbónica. La política se volvió a distanciar de la gente. Y la primera fuerza electoral en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, va a ser el voto que se queda en la casa. De esto no tengas duda. Guardá esto que te digo hoy. Ausentismo garantizado. Porque se volvió a traicionar el pacto social de cómo integrar listas de representantes que sean consideradas por la sociedad como representativas porque surgieron de un proceso electoral que garantizara la participación y la legitimidad de los candidatos, que para ser candidatos no sean las putas del que las pone o no sean simplemente los contrabandistas o cajeros o valijeros del jefe político. ¿Tiene a Cafiero, diré? Vamos con el discurso de Antonio Cafiero, quiero que lo escuches. Yo soy eso, soy Antonio Cafiero, mirá. Seguir manejando la forma de representación de la política como lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que renovar la vida interna del partido. El partido ha sido creado como un órgano de la Constitución, como elemento insustituible de la democracia. ¿Qué hacemos con un partido que no vive? ¿Qué hacemos con un partido que no debate? ¿Qué hacemos con un partido que no moviliza? ¿Qué hacemos con un partido que duerme? ¿Qué hacemos con un partido que no se anima a criticar? Que no se anima a criticar. Por eso, compañeras y compañeros, por eso, compañeras y compañeros, qué bueno es esto que hemos hecho esta tarde. Qué bueno es esto, compañero Mercury, no sé dónde está usted que ha servido para hacer esto, compañero Pepe, todos los grandes compañeros de tantos años. Esto hace falta, esto permite renovar la vida, y la vida, como decía Perón, es la lucha. Y sin lucha sin la lucha por la idea no hay vida, que es como morir un poco. Yo me siento más peronista que nunca en las asambleas. A las asambleas, al debate, a pelear como en los viejos tiempos. No teníamos partido oficial, pero teníamos un corazón dispuesto al combate. Eso es lo que necesita el peronismo. Y entonces, compañeras y compañeros, la idea de la soberanía popular es esta, manejámosla bien. Nosotros, por eso nos desprestigian. Por eso dicen que todos los políticos somos corruptos. Por eso nos quieren cambiar por figuritas de la farándula, o por tecnócratas, o por comunicadores sociales que lo único que se juegan es el ranking y lo que ganan. No una vocación de ideal por una idea concreta. Pídanle a alguno de estos charlatanes que diga por qué idea concreta está. Nunca la dirán. Dirá, fulano dice A, fulano dice B, ¿no? Nosotros, en cambio, cuando tuvimos que ponerlas, las pusimos. Y las seguiremos poniendo cuantas veces sea necesario. Y vamos a correr todos los riesgos que sean necesarios. Vamos a correr todos los riesgos. Claro, decirle a alguno de los mentores del neoliberalismo que hay que luchar por la independencia económica le produce carcajadas, vómitos, estremecimientos. Independencia económica. ¿Saben ustedes, compañeros, que en el Código Penal, que está aún en vigencia, artículo 246 del Código Penal, modificado en 1984, dice: será penado con 5 a 20 años de prisión todo aquel
que directa o indirectamente atente contra la independencia económica nacional. ¿Cuántos irían en cana si hacemos un día? Entonces lo digo. Bueno, y entonces claramente todos somos cafieros. Gracias a Antonio, porque hizo posible que con el método de la participación el peronismo volviera a ser poder. Después podemos discutir qué hizo Menem con el poder, pero queda absolutamente claro que sin ese mecanismo no se vuelve nunca más al poder. Hay que abrir la participación, hay que llenar la lista de trabajadores. Somos el partido obrero, somos el partido del trabajo, somos el peronismo. Nuestras listas tienen que tener el 40% garantizado para las organizaciones sindicales y de ahí para arriba. Y no hay ningún motivo para que un delegado gremial o sindical sea menos que el primo de un concejal o la mina que le tira la goma. Entonces tenemos problemas. Estamos frente a un gobierno genocida al cual hay que derrocar, pero ninguno de todos estos que te piden que votes fue al Congreso a derrocar este gobierno. Ninguno. Y entonces, ¿qué vas a hacer, Cunio, el 7 de septiembre? Voy a votar en la primera las boletas de Fuerza Patria que encabeza Catopodis, tragándome el sapo y tapándome la nariz para que el gobernador tenga un triunfo sobre el gobierno nacional. ¿Y qué vas a hacer en octubre, Cunio? Romperles el orto a todos, incluido a Fuerza Patria, pateando las puertas del Congreso para meter diputados confederados y terminar con esta vergüenza de tener que compartir espacios con sectores retardatarios de un progresismo berreta y miserable, lleno y plagado de basuras que creen que la política se hace con dinero sucio. Entonces, lo nuestro es ir al Congreso defendiendo y entendiendo el ser, la filosofía del ser peronista y nacionalista. El para qué hacemos lo que hacemos, por qué recorremos miles de kilómetros, por qué te molestamos, por qué te tocamos el timbre, por qué te pedimos que vengas a charlar y a tomar un mate. Porque el protagonista sos vos. Porque en un sistema confederado, que es este, y son 2 libros donde te explico la Confederación Argentina. En este esquema, el protagonismo sos vos. Porque quien te habla propone un sistema confederal. Y la confederación iguala a todas las provincias y a todos los municipios frente a la distribución de los recursos y el poder para gobernar, en detrimento de la centralidad unitaria de los liderazgos despóticos y los caudillismos miserables, de aquellos que te roban la ilusión, la participación y después te quieren robar también el voto diciéndote que no tenés otra opción que votarlos a ellos, que son los que te estafaron y son los culpables de que este gobierno exista. Porque si este gobierno existe es por culpa de Máximo Kirchner, es por culpa de la puta Cámpora, es por culpa de Insaurralde, de la puta y el yate. Y son los que descaradamente se sientan con una virome a decirte a quién tenés que votar. Si vos sos muy boludo y no entendés y te tragás el sapo con mierda, ya debés revisar en un psicólogo porque sos tan pelotudo. Necesitamos que todos los que han quedado finalmente desplazados y han entendido que no hay ni siquiera una boleta para que puedas participar, nada. Sos un lumpen que no merece la más mínima atención porque no sos parte de las bandas de forajidos que se organizaron. Y finalmente el frente se sostiene con 2 personas que plantearon la disidencia y los echaron a la mierda. Axel Kicillof y Sergio Massa. 2 tipos jóvenes, casi de la misma edad. Uno rompió como intendente y casi fue presidente, y el otro rompe como gobernador y quiere ser presidente. Pero básicamente ninguno de los 2 tuvo espacio frente a la tercera pata de esta organización electoral frentista
para debatir y discutir en la interna, en la vida interna de un partido justicialista secuestrado. Secuestrado. Y si no lo entendés, sos un pelotudo. Axel pidió pista y lo trataron como un enemigo. Massa pidió pista y se tuvo que armar el Frente Renovador. Esto quiere decir por las buenas nada. No hay ninguna consideración desde el camporismo cristinista, secuestrador del peronismo nacional y de la provincia de Buenos Aires, para abrir la participación y dejar que opines, participes y tengas derecho a ser. Por eso no ha cambiado absolutamente nada y tenemos posibilidades de perder la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que cuando uno analiza qué puede pasar si eso pasa, valga la redundancia, es cuando uno dice, nos hemos tragado tantos sapos, no va a ser justo ahora que abramos fuego amigo sobre esta reflexión que perjudique al gobernador de la provincia de Buenos Aires y que nos lleve a una derrota que festejarían los genocidas. Entonces vamos a ir a votar tempranito las boletas de nuestros distritos, pero no como imbéciles, sino como militantes comprometidos, sabiendo que esas boletas no nos representan en nada, sabiendo que es un instrumento activo de resistencia, pero que de ninguna manera esos cachivaches que están ahí nos representan de ninguna manera a los peronistas. Entonces vamos a entablar con responsabilidad la militancia contra el gobierno en la provincia de Buenos Aires para el 7 de septiembre y los confederados vamos a militar un triunfo sobre el gobierno en la provincia de Buenos Aires, pero pidiéndote desde ahora que entiendas que este cierre de listas vergonzoso, humillante, en el cual se te volvió a tratar como un tarado y ahora te dicen anda a votar, tiene que tener de tu parte el compromiso de la prioridad de confrontar con el gobierno genocida de ocupación, pero ni olvido ni perdón a los que armaron esta patética situación secuestrando el peronismo. Acá no tenés que poner en la misma balanza a Kicillof, a Massa y a la mierda de la Cámpora y la basura de Máximo, la inmundicia del chorro de Insaurralde y toda la mierda que representan, porque no es justo. Porque el intento de unir va en contra de lo que muchos pensábamos sobre lo que parecía iba a ser una lista propia de Axel Kicillof, que no fue. Axel tiene un desafío. Si se gana, ganaron todos. Pero si se pierde, perdió solo Axel Kicillof. Asumió una responsabilidad de victoria o victoria. Y eso es arriesgar. Sergio Massa se mantuvo tratando de mantener la unidad en la diversidad delirante, sabiendo que todo era poroteo para que no vuele por el aire. Y finalmente alguien cortó la luz y pidió que se alargara el partido, un alargue de media hora más o menos, ¿viste? 2 de 45 y 2 tiempos de 33, para poder llegar a presentar una lista en cada sección que, por supuesto, teniendo en claro que se eligen 29 cargos a renovar de lo que se arriesga sobre el total de cargos, se aspira a recuperar la misma cantidad y en ese reparto de poroteo no se tuvo en cuenta que lo que crece es el ausentismo. Claro, sobre los votos emitidos vos por ahí reponés 29. Pero los 29 que salen sobre una elección del 75% de participación. Y los 29 que pueden llegar a entrar, entrarían con una elección del 50%. Y Dios nos ayude a que pare ahí. Que sea 50 que van a votar, que vamos a ir a votar, y 50 que no van a ir a votar. Porque la decisión de no ir a votar es una decisión política de ciudadanos y compatriotas argentinos mayores de 40 años, politizados y mayoritariamente nuestros. Con lo cual, arriesgarse otra vez a este acto miserable por parte de los secuestradores de la Cámpora y toda la mierda que simbolizan,
es arriesgar a que la sociedad cada vez nos odie más, porque les aclaro algo hoy. El gobierno está en caída libre y yo trabajo todos los días para que se termine, impulsando el juicio político para que esto se acabe de una buena vez. Pero hay algo que está claro, la caída de este gobierno, el juicio político que se lleve puesto a Milei y Villarroel, a Videla y Martínez de Oz, de ninguna manera quiere decir que vuelven estos sátrapas hijos de puta a ser una opción para el pueblo argentino. Dijo Axel, hay que cantar nuevas canciones. Y no se equivoca. La discusión finalmente hoy, racional, de ese frente es entre Massa y Kicillof. El otro es un payaso impresentable, adicto a la Coca-Cola, a los vicios y a ser parte de una banda de forajidos como Insaurralde. Entonces esto explica por qué nosotros no somos parte. Podríamos sentarnos con Axel, podríamos sentarnos con Massa. No nos da el estómago para sentarnos con la mierda del corrupto hijo de puta de Insaurralde y el mediocre que no puede hacer con la O con un vaso de Máximo Kirchner. Entonces, las circunstancias marcan que si la primera fuerza electoral en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre son los que no van a ir a votar, quien gane la elección de la provincia va a estar ganando por un exiguo margen sobre el segundo y sobre una población totalmente reducida en el voto positivo emitido de levantarse e ir a votar. O sea, falta de representatividad absoluta para el ganador y para el que salga segundo. Sobre esto, la preocupación debería ser la recuperación de la relación del contrato social entre dirigencia, que no dirigen a nadie, y pueblo, que los rechaza y los desprecia. Y para reconstruir esa relación se debe ser honesto intelectualmente, se debe tener una idea y se debe poder explicar. Tenemos que ser capaces de enamorar a la sociedad, de explicarles por qué con nosotros van a volver los días más felices. Cómo explicarle al pueblo argentino y a los jóvenes que su estado de bienestar empieza cuando entiendan nuestro mensaje, nuestra idea, plasmada en la ejecución pragmática de la realidad. La Argentina no sale sin una reforma de la Constitución. Nosotros no queremos estar escondidos en un sótano con personajes que no pueden salir al kiosco a comprar una caja de chicles porque los cagan a bifes. Nosotros no queremos compartir con gente que no puede ir al supermercado a comprar con sus hijos y su mujer. Nosotros no queremos compartir con gente que no pone la cara solita en la calle, sin custodia, sin patota y sin dinero sucio para comprar voluntades. Queremos a Rucci y a Ubaldini, a Lorenzo. Queremos peronismo. Orgullosamente peronistas somos. Y el futuro es la comprensión del ayornamiento programático y prospectivo de la doctrina peronista analógica, que es la última hoja del libro que escribió Perón. Después de eso, nos toca a nosotros ayornar y construir la actualización doctrinaria de Perón en el siglo XXI y hacia el siglo XXV. Y eso no se hace con gordos paposos adictos a la PlayStation y la Coca-Cola, con delincuentes y ladrones que se van de putas con el dinero de los hospitales, de las escuelas, de las Fuerzas Armadas y de seguridad, o de la saladita, Insaurralde. ¿Te acordás de la salada? Empezaste de pendejo a ir a buscar bolso a la salada, pedazo de ladrón corrupto, hijo de puta. Por eso no podemos transar, muchachos. Lo nuestro es otra cosa. Si vamos a plantear una victoria sobre este gobierno de ocupación genocida, es únicamente enamorando al pueblo de la patria de los argentinos, de que tenemos razón y una razón para vencer la revolución. No podemos seguir siendo un partido de burócratas, reformistas, republicanos y socialdemócratas. Como dijo Evita, o el peronismo revolucionario no es. El peronismo será revolucionario o no será nada.
No somos nada hoy. Y un frente electoral no es nada, no simboliza nada. Que todos estos cachivaches que pusieron en la lista vayan a las cámaras de diputados y senadores, no dice nada. Hay honrosas excepciones, por supuesto que hay compañeros caracterizados en el montón que entraron, bienvenido, una alegría. Pero eso es rosca, ni siquiera los valoran. Los cuantifican con un código de barra o un QR. No se valora su valor intelectual, su posición ideológica, su militancia. Ah, ¿quién te trae a vos? ¿Cuánto pone? ¿Pone plata? ¿Pone votos municipales? Dale, tráemelo, ponelo, dale. Y por ahí en la zaranda pasa algún gran compañero en el montón, no por selección de cualidades. Y como está prohibida la participación, la opinión, la diversidad, estos forros hijos de puta te proponen ser diversos para afuera y dictadores y partido de Estado para adentro. Milei y Cristina conducen exactamente igual, armando listas únicas por verticalidad partidaria, punto. Y anda a llorar a la iglesia. No te gusta que te diga la verdad, porque te tenés que despertar, boludo. Te tenés que despertar. ¿Hasta cuándo vas a seguir durmiendo? ¿No sabés que cocodrilo que se duerme es cartera? ¿No sabés que con el fanatismo religioso de la estampita de Cristina te rompieron el orto y Cristina está presa? ¿No lo sabés? ¿No sabés que diciendo que el peronismo es capitalista y la economía es bimonetaria, estás terminado? ¿No entendés que con un boludo como Moreno, diciendo que es trampista, bolsonarista, que dice que Netanyahu, el asesino criminal y nazi de Netanyahu, es un patriota, que somos capitalistas? ¿Y qué pasó con el peronómetro? Se rompió. Dice lo mismo que Milei. Está en el mismo lugar que Milei. Visita la embajada igual que Milei. Y hay que ver si no está en alguna tenida negra de algún templo masónico, escondiéndose para ver si pasa de grado. Si pasa debe ser rompiendo la pared. Entonces la realidad es que hemos sido vaciados intelectualmente, nos quedó la rosca. Por eso, bienvenida a la reunión de masa con Axel. Si entre ellos dos que han sido víctimas de Cristina y han sido víctimas de la Cámpora, se disponen a abrir la participación de acá a 2 años en el proceso interno de un frente social que derima los cargos partidarios y los cargos públicos con internas, con urnas, con participación, con libertad de opinión, de crítica. Ellos dos son los 2 tipos más jóvenes que emergieron de pelearse con Cristina. Y son los que finalmente se juntaron para arreglar este quilombo y que finalmente, después de 72 horas y 2 cortes de luz, robándose los tapones, se pudo presentar una lista supuestamente de unidad, que es un rejunte, es una cachivachada, pero es lo que hay. Y es con lo que habrá que dar batalla contra el gobierno en la provincia de Buenos Aires. ¿Estamos contentos? Ni en pedo. Ni en pedo. ¿Nos representan esos que pusieron? Ni en pedo, salvo honrosas excepciones. Ni en pedo. Y por ahí el que te representa está en la 5ª sección y vos votás en la primera, entonces no te representa una poronga. Pero el objetivo es derrocar este gobierno. Y no podemos regalarles triunfos territoriales. Pero tampoco podemos dejar que estos enfermitos mentales se crean que de verdad que nosotros vayamos a votar quiere decir que los estamos empoderando de la chota. ¿Se entiende? O les hago un dibujito. Hay que poner el caballo delante del carro otra vez. Y este cierre espantoso, horroroso y vergonzoso, producto de este esquema de dictadura y secuestro del Partido Justicialista y de la participación de 2 actores que son los que están legitimados electoralmente, Kicillof y Massa, que tuvieron que armar su propia fuerza política porque en el PJ no fueron bienvenidos cuando dijeron queremos competir. Y cuando dijeron queremos competir les cantaban traidores.
y le pateaban el auto a Axel y lo hostigaban, aún yendo a solidarizarse con Cristina, que no tenía necesidad porque ya lo había hecho. Por eso no fuimos a Mateu, por eso no somos parte de Fuerza Patria, porque hasta que no estén dadas las condiciones de la participación igualitaria para aspirar a ocupar cargos partidarios y públicos, en democracia y en libertad, no podemos ser parte de un frente que viola todas las normas del sistema de elección de candidatos en contra de la voluntad de aquellos que integramos el movimiento peronista. Por eso convocamos a todos a resistir el 7 de septiembre y a votar con orgullo la lista confederal que voy a encabezar en octubre. Nosotros no somos la fuerza del Instituto Patria. Nosotros somos el orgullo peronista y nacional que va a elecciones en la provincia de Buenos Aires para reinstaurar las políticas rosistas de defensa del orgullo bonaerense y nacional. Nosotros somos San Martín, Rosas y Perón. Nosotros no somos ningún partido progresista posmoderno, parisino con olor a Chanel número 5 y Champs-Élysées. Y no comemos bombones Rapa Nui, comemos asado, chorizo, chori, pan, eso comemos. Ningún chocolate Rapa Nui. Creemos en el ascenso social de clases y en el derecho a la riqueza vinculada al trabajo. Creemos en la economía híbrida china. Creemos en la geopolítica BRICS. Creemos en la autonomía de las provincias integradas de manera confederal para ser una gran patria, devolviéndole todo lo que le robaron la basura unitaria, porteña, masónica del centralismo de transferencia de la renta anglosajón. Y proponemos una batalla en la cual ganemos la batalla de Caseros II. Porque esta república inmunda en la que vivimos no fue producto de una elección. Nunca hubo una elección donde el pueblo argentino eligió entre la Confederación y la República. La batalla de Caseros se libró con caballos, sables, cañones y mucha sangre. Los que fusilaron a Dorrego alquilaron un ejército de mercenarios portugueses para vencer a nuestro restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas. Y vencido Rosas en la batalla de Caseros, instauraron una constitución de mierda, la de 1853. Una constitución liberal, masónica, anglófila. Hasta llegar a la del 49, y en el 55 la secuestraron. Y en el 57 hicieron una reforma de la Constitución en plena dictadura fusiladora. Y después, vergonzosamente, asistimos a la última reforma de la Constitución, que fue el Pacto de Olivos, que permitió que el país fuera cada vez más unitario, más concentrado, con más violencia en la transferencia de la renta y la disciplina a las monarquías y a los imperialismos occidentales capitalistas. Te convoco, argentino, a la revolución. No hay otro camino. No hay camino de reforma, hay camino de revolución. Y para eso, ya te digo, ya te convoco a que nos votes en octubre en la provincia de Buenos Aires, porque llevamos al Congreso dos objetivos: derrocar este gobierno por la vía del juicio político y convocar a la reforma constitucional. Porque una vez que logremos la voluntad popular de la reforma de la Constitución, la Asamblea Constituyente, que es soberana, tendrá el poder absoluto para desarticular la República y terminar con esta fantochada de corrupción que empieza con lo que denominan poder judicial. Y pasados a valores, destituidos, desintegrados como poder del Estado para transformarse en un servicio público de justicia, aniquilado el sistema bicameral para ir hacia un modelo unicameral de representación del pueblo de las provincias, y con un poder ejecutivo elegido por el colegio electoral integrado por las provincias, empieza la revolución argentina y vuelven los días más felices que sin lugar a dudas fueron los tiempos confederados, del orgullo de la patria. Para profundizar te pido que compres el libro Democracia Confederal 1 y 2. Se volvió a agotar, quedan muy pocos libros del 1, que ya va por su quinta edición en imprenta, están imprimiendo más libros para que inmediatamente se reponga.
y el libro 2 está llegando al final de su edición número 1. Los conseguís por Mercado Libre en el sitio oficial confederado, donde están las tazas confederadas, los libros y el merchandising confederado, y hay un video mío que te explica qué es el sitio oficial. Y si no, te vas al kiosco frente a la pizzería Guerrín, Corrientes y Uruguay, y ahí tenés todo lo que quieras de la Confederación, empezando por los 2 libros. Por favor, si podés aplicar la ética de la solidaridad, comprá más de uno y dáselo al que no lo pueda adquirir. Necesitamos que la doctrina y el mensaje, la propuesta y la solución, porque esto no es un diagnóstico, esta es la solución de la Argentina, sea comprendida y debatida por todos, porque es necesario e inmediato el cambio institucional en la Argentina para salir de este fracaso. Este cierre de listas en el distrito más populoso en carácter electoral republicano muestra el nivel de enfermedad que tiene la República, muestra el nivel de corrupción con el que se maneja la República, en donde un grupo decide por la voluntad de todos. Y después, una vez que ellos decidieron, te dicen, ahora andá y votá. Total, vas a elegir lo que se nos canta las pelotas a nosotros. Por eso yo festejo el ausentismo electoral. Festejo al pueblo que revolucionariamente se niega a que lo sigan forreando, lo sigan usando y lo sigan extorsionando para ir a votar la mierda que les proponen. Lo que les pido en esta instancia es que tengamos conciencia de que en la Casa de Gobierno de la Nación hay un gobierno de ocupación. La República es una mierda que les permitió llegar al poder. Pero los que están sentados ahí son el mal. Esta es una lucha entre el bien y el mal. Y caracterizada de esta manera no podemos colaborar nunca con la posibilidad de que tengan un éxito electoral en la provincia de Buenos Aires. Debemos militar activamente su derrota. Pero su derrota tiene que venir atada de nuestra victoria en octubre, de un voto convencido hacia la Confederación que te propone la idea de solución de la Argentina. Y ya no votar la mierda que te van a proponer los que te trataron como una mierda otra vez para armar las listas de septiembre. Ojalá que de ese frente tripartito queden las expresiones de renovación, Massa y Kicillof, y que el peronismo se recupere del secuestro y el PJ vuelva a ser de los afiliados peronistas y no de la mugre que pulula en los pasillos camporistas y en la pileta de la casa que se hizo en Saurralde con tu plata de los impuestos. Así que yo les propongo a todos, queridos compañeros, conciencia militante. Sabemos que tenemos una obligación el 7 de septiembre defendiendo la provincia, aún en las peores condiciones de la mierda que se armó. Pero tenemos la alegría de poder ir a octubre a votar con convicción nacionalista y peronista una propuesta que nos saca definitivamente del fracaso y nos encamina hacia la revolución, la reforma de la Constitución y la reimplantación del modelo confederal en la Argentina. Todo ha sido espantoso, han sido días horribles, ha sido un cierre de lista vomitivo. Ahora nos queda ser conscientes de la realidad. Eso ya no se puede cambiar, fue lo que fue. Y es lo que es. Que nadie crea que vamos a ir a votar la boleta del 7 de septiembre de Fuerza Patria porque estamos avalando la mierda que hicieron. No se equivoquen. Los vamos a usar, como ustedes pretenden usarnos a nosotros, para volver a robarse los cargos públicos. Pero en octubre les rompemos el culo y nos vemos en el Congreso. Gracias a todos por haber estado ahí. Nos vemos mañana. Chau.